Hoy día veremos enzimas de importancia industrial y sus aplicaciones tecnológicas. Vamos a tener una pequeña introducción. Hablaremos de la clasificación de las enzimas y la aplicación de estas en la industria de los alimentos. Tenemos que resaltar la importancia de los procesos enzimáticos tanto en la elaboración como la conservación de los alimentos. Desde hace mucho tiempo ya se vienen utilizando las enzimas, ¿no?, para facilitar la elaboración de los alimentos, para darle mayor utilidad, mayor vida útil y entregar un producto muy aceptable a los consumidores. Sabemos que existen enzimas perjudiciales, están presentes en los alimentos de forma naturales, ¿no? Entonces, estas enzimas perjudiciales tienen que ser inactivadas y permitir así poder dejar que otras enzimas participen en los procesos para una mejor preparación del alimento. Y dentro de todo lo que es la industria, tanto de los alimentos como de control de calidad de los alimentos, se utiliza un sinnúmero de enzimas, ¿no?, en la parte tecnológica, que abarca el propio análisis en sí de algunos elementos importantes y también con relación al procesamiento de los alimentos. Entonces, este tema que vamos a tocar hoy día es realmente de mucha importancia porque las industrias siempre están buscando nuevas alternativas para las producciones, ¿no?, para mejorar la producción. Por lo tanto, este es un campo de aplicación bastante amplio. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el origen de las enzimas que conocemos, ¿no?, y de algunas que todavía están por investigarse? Tenemos tres posibles fuentes, ¿no? La primera es la de origen microbiana, ¿no? La segunda es la de origen vegetal y la tercera es de origen animal, que es la que menos abundante existe, ¿no? De estas dos son bastante abundantes. Se ha calculado la presencia de enzimas alrededor de una cifra de seis dígitos, ¿no? De millones de enzimas hay en todos los seres vivos. Y bueno, en realidad estas son las encargadas de realizar todas las reacciones químicas que necesitamos para vivir, principalmente estando a temperaturas de 36.5 y un pH neutro. Ustedes saben ya por la materia que ustedes llevaron que las enzimas son muy delicadas, ¿no? Ellas actúan en su mejor punto según la temperatura, según el pH a la que están acostumbradas, ¿no? Las enzimas que se utilizan en la industria actualmente, como le dije, se obtienen de hongos y bacterias, ¿no?, de origen microbiano. También están las del origen vegetal, como la piña, la papaya, ¿no?, algunas otras fuentes. Esas son las más importantes. Y nosotros podemos todavía, por la biotecnología de hoy en día, manipular los ADN de estas y así producir mayor cantidades industriales. La que menos tenemos es la de origen animal, como le dije hace un momento. Bueno, ¿y para qué se utilizan las enzimas? Bueno, hoy en día está bastante amplia la utilización. Nosotros vamos a tocar el tema de los alimentos, que es lo que nos interesa. Pero existen enzimas ya para la fabricación de productos farmacéuticos,
¿no? Como enzimas digestivas que ya se venden, la venden para el consumo, las enzimas que se utilizan en la industria textil para limpieza, y tinte también para degradación de los tintes que se utilizan. En la elaboración de papel también hay enzimas que se encargan de degradar los desechos de la industria de papel. Está la industria de los detergentes, bastante grande. Hoy en día todos los detergentes contienen enzimas que degradan las grasas, las proteínas, ¿no? El sucio que nosotros conocemos. Esto es a base de la presencia de enzimas. Y están también enzimas para la producción de energía. Como le dije, nosotros vamos a tocar principalmente lo que nos interesa, que es la parte de los alimentos. ¿Y cómo se clasifican las enzimas? Bueno, ustedes tienen una clasificación bastante amplia. Nosotros vamos a hablar de esta clasificación de acción catalítica específica y la vamos a clasificar en 6 grandes grupos. El primer grupo, que es la oxidorreductasa, después vamos a ver la transferasa, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas, ¿no? En la forma de nombrar las enzimas, ustedes aprendieron que el término en el cual tiene su principal acción, seguida de la palabra asa, ¿no? Para nombrar a la enzima. Entonces vamos a ver cada una de ellas y ver en qué se utiliza. La primera son las oxidorreductasas. Estas catalizan las reacciones de oxidorreducción, es decir, que hay una transferencia de hidrógeno o de electrones de un sustrato a otro, según la reacción general que le muestro aquí. Un compuesto con esta estructura, que tiene 2 hidrógenos, se ve en contacto con otro compuesto B y hay una transferencia de hidrógenos, como dice aquí. Transferencia de hidrógenos. En forma general, un compuesto reducido se pone en contacto con un compuesto oxidado y va a haber un intercambio de electrones, ¿no? El que estaba reducido se oxida, el que oxidado se reduce. El ejemplo que tenemos es de la succinato deshidrogenasa o la citocromo C-oxidasa, ¿no? Aquí tenemos el cual va a haber ese intercambio de electrones de un compuesto a otro. Tenemos la transferasa, que son las que catalizan la transferencia de un grupo químico distinto del hidrógeno. En este caso, de un sustrato a otro, vamos a ver que va a haber un cambio entonces de un grupo químico. Aquí tenemos el compuesto AB que se pone en contacto con el compuesto C, ¿no? La reacción es el AB más el C. Por lo tanto, aquí si adicionamos la transferasa, lo que va a permitir es retirar el grupo B, en este caso, y lo va a acoplar al grupo C. Aquí ha hecho una transferencia. El ejemplo que vamos a citar es el de la glucoquinasa, que se cataliza la siguiente reacción. Entonces, agregamos aquí la glucoquinasa en una reacción de glucosa en presencia de ATP y me va a transferir el grupo 6-fosfato del ATP a la glucosa. Por lo tanto, aquí vamos a tener una glucosa seguida del grupo 6-fosfato. Las hidrolasas catalizan las reacciones de hidrólisis. Entonces, aquí yo tengo el compuesto AB, y lo pongo en presencia de A, y lo que tenemos entendido de las hidrolasas es que ellas vienen
y rompen en medio acuoso este compuesto y lo transforman, ¿no?, en dos compuestos diferentes. Uno ácido y el otro básico, que después podemos retirar. El ejemplo que les voy a presentar es el de la lactasa, que está actualmente muy utilizada en la industria láctea para eliminar la lactosa de la leche. Entonces aquí tenemos la lactosa en presencia de agua, aquí entraría la enzima lactasa y nos va a transformar la lactosa en su polímero glucosa y galactosa. Las siguientes son las liasas, que son las que catalizan las reacciones de ruptura o también de soldadura de sustratos. En este caso, el compuesto AB, aquí entraría en acción una liasa y me va a producir dos compuestos, el compuesto A y el compuesto B. El ejemplo que vamos a citar es de la acetoacetato descarboxilasa, que cataliza la reacción del ácido acetacético y lo rompe, y tenemos por un lado la producción de CO2 y por el otro lado la producción de la acetona. Una más, las isomerasas. Estas catalizan la interconversión de isómeros, es decir, vamos a utilizarla para convertir un compuesto A en su isómero B. El ejemplo, tenemos la fosfotriosa isomerasa y la fosfoglucosa isomerasa, que catalizan estas reacciones que estamos mostrando aquí. Aquí está el gliceraldehído 3-fosfato, le adicionamos la fosfotriosa isomerasa y me produce el compuesto dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Hace un intercambio. ¿Qué es lo que ha hecho? Fíjense, en esta estructura, aquí tenemos el oxígeno con doble enlace y aquí tenemos el grupo OH. Y lo que ha hecho es hacer un cambio de configuración, de lugar, ¿no? Por lo tanto, y eso me permite tener un compuesto nuevo. En este caso, el dihidroácido acético fosfato se convierte en el dihidroacetona fosfato. En el caso de la fosfoglucosa isomerasa, aquí actúa la glucosa 6-fosfato y me la transforma en fructosa 6-fosfato. Hace que haya una modificación en la estructura. Las ligasas catalizan la unión de dos sustratos, su nombre lo dice, entonces ligan, ¿no?, con hidrólisis simultánea. Un nucleótido trifosfato como el ATP, el GTP, ¿no? Tengo el compuesto AB, A y el B en presencia de cualquiera de estos, ¿no? Ya sea con ATP, GTP, y me lo va a transformar en un compuesto que pierde el fósforo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el ejemplo, es la piruvato carboxilasa, que cataliza la reacción del piruvato en presencia de CO2, y en este caso ATP, formaría el oxalato acetato, el ADP y el fósforo. ¿Cuál es la aplicación de las enzimas en la industria alimentaria? Bueno, la industria alimentaria ha crecido mucho durante los últimos tiempos, ¿no? Y las enzimas las podemos encontrar tanto libres como inmovilizadas, es decir, yo puedo tener enzimas propias o utilizar un vehículo, que eso es lo que quiere decir las enzimas inmovilizadas, ¿no? Un vehículo que me mantenga la enzima para poder ser utilizada más adelante. Y se utilizan para recuperar sus productos, la vamos a utilizar para facilitar la fabricación, mejorar el aroma, mejorar la estabilidad, la calidad de los alimentos, y como mencionamos anteriormente, en la industria estamos
utilizando más carbohidrasa, proteasa, lipasa, juntos con la óxido-reductasa y las isomerasa. Lo que dije al inicio, la mayoría de las enzimas son de origen microbiano, menos cantidad vamos a encontrar las que son de origen animal o de vegetales superiores. Hay una gran variedad de enzimas disponibles que difieren de la fuente biológica a la actividad, la pureza. Es decir, yo puedo encontrar una enzima A que según su actividad y su pureza me va a producir una reacción con unos resultados muy elevados, y puedo encontrar la misma enzima con otro tipo de actividad, otro tipo de pureza, tal vez más barata, ¿no? Y que me dé menos resultado. Entonces hay muchas variedades, es tan amplia la variedad de enzimas disponibles que hay algunas preparaciones comerciales que se asocian con aplicaciones industriales concretas. Esto, hay fábricas que se dedican, biotecnológicamente hablando, a preparar enzimas a la medida de lo que se necesita en las fábricas. Vamos a poner un ejemplo, una alfa-amilasa de la Aspergillus oryzae, que sería libre de proteasa. Esta se vende para la industria de la panificación y regula los niveles diastásicos de la harina. Hay también una mezcla de proteasa bacteriana y amilasa que se emplea en la producción de cracker, una masa especial para las galletas cracker o las galletas saladas. Otro ejemplo es la preparación de alfa-amilasa diseñada, que se emplea para regular los niveles diastásicos del pan y otros productos, y eso me ayuda a mejorar la elasticidad del gluten en la harina para que la masa pueda crecer más, ¿no? Hay también muchos ejemplos en la industria cervecera, en la industria de los detergentes, farmacéutica, procesado de almidón, papel, textil, cuero, vino y zumos de fruta. También, como le dije, hay enzimas inmovilizadas, como ejemplo la glucosa isomerasa, y tenemos también enzimas que son importantes en la industria, como la tripsina, la ureasa, la ribonucleasa, peroxidasa, papaína, proteasas, ¿no? Etcétera, etcétera, que están en el mercado y de fácil adquisición. Vamos a hablar de las enzimas en la industria de forma más puntual, ¿no? Tenemos que al menos el 75% de las enzimas empleadas en los procesos industriales se emplean para la realización de hidrólisis de sustancias naturales. Es decir, vamos a ir retirando compuestos mediante la ruptura de esa sustancia mediante una enzima. En el caso de las proteasas, que son las más utilizadas en la industria, vienen a ser el 40% del total y se emplean en la industria láctea como coagulantes y también en la de los detergentes. Aquí tengo un gráfico donde podemos ver la distribución principalmente de las proteasas alcalinas, que están en azul, las otras proteasas, 21%, aquí tenemos tripsina, 3%, y renina, 10% para la industria láctea. Entonces, si sumamos estas cuatro que están aquí, que son puras proteasas, son las que más están de venta en el mercado. 40, 50, casi 60% de las enzimas son proteasas. La sigue la amilasa con 18% y carbohidrasa 10%, lipasa un 3%, y las enzimas analíticas y farmacéuticas tienen un mercado del 10%. Dentro de los otros sectores que nosotros tenemos en la que se utilizan las enzimas, son aproximadamente unos 12, está lo que ya habíamos dicho, la elaboración de alcohol,
la elaboración de las levaduras en sí, las transformaciones bioquímicas, el diagnóstico clínico, aceites y grasas, harinas, fruta, es el otro mercado que tenemos para la utilización de las enzimas. Lo que está hoy día disponible comercialmente se dividen en 3 grupos según su disponibilidad, según su precio y según su pureza. Según el tipo, que sería empleada a gran escala, tienen una elevada disponibilidad, el precio es bajo y la pureza es relativamente baja. Entonces esta la vamos a encontrar a bajo precio, inclusive la vamos a encontrar de venta en los supermercados. Ustedes van a la sección de harinas, en el supermercado hay una bolsita que viene como mejorador de la harina, dice, ¿no? Para facilitar la elaboración de pan, que se puede hacer desde la casa. Las ampliamente empleadas son de disponibilidad pequeña, el precio es alto y la pureza es alta. Y hay también el grupo de las especializadas, que son muy limitadas, es un precio muy alto y de pureza variable. Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de seleccionar las enzimas adecuadas para un proceso determinado. Estas son todas las características que ustedes aprendieron en enzimología, ¿no? Donde la enzima tiene su especificidad propia. Hay que tomar en cuenta en qué pH es el que mejor actúa. ¿A qué temperatura es donde mejor actúa? ¿Necesita activadores o hay alguna presencia de un inhibidor? Hay que estudiarlo también. Hay que tener el método de análisis para saber cuál es el resultado de la utilización de esa enzima. Hay que estudiar el mercado para ver si hay disponibilidad de esa enzima durante todo el año, que no me pueda fallar si yo la empiezo a utilizar en mi industria, y saber si tengo un buen soporte técnico, y lo más importante es el costo de la utilización de esa enzima. Entonces, todos estos factores hay que tomar en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de enzima que vamos a utilizar en la industria. Empecemos a hablar de áreas específicas de la industria de alimentos. En este caso, la primera que vamos a trabajar es la de la industria panadera, porque aquí se utilizan varias enzimas. La primera es una alfa-amilasas, ¿no? Las alfa-amilasas se conocen también como diastasas y tienen origen fúngico, como el Aspergillus oryzae, de origen bacteriano como Bacillus stearothermophilus y el Bacillus subtilis. ¿Qué es lo que hace esta enzima? ¿No? Cataliza la hidrólisis de la cadena lineal de la amilosa y la parte ramificada, la amilopectina del almidón, lo que va a hidrolizar todos los enlaces alfa 1,4 interiores, por lo que se conoce como una endoamilasa. Nos va a producir, por lo tanto, fragmentos menores que le vamos a llamar destrinas y que pueden ser sustratos de beta-amilasas. Aquí, en esta figura, aquí tenemos el almidón con las lineales y sus ramificaciones, y donde están estos enlaces marcados es donde va a actuar la alfa-amilasa, ¿no? Son enlaces internos. Por lo tanto, rompe y vamos a encontrar que vamos a tener maltosa, maltotriosa y las destrinas que están obteniéndose a partir de la utilización de la alfa-amilasa. La otra enzima que se usa en la industria panadera es la beta-amilasas. Esta, tanto para la industria molinera y panadera, se conoce como una enzima sacarogénica, es decir, me va a producir sacarosa. El origen es a partir de cereales, de soya y del camote, y cataliza la hidrólisis de la cadena lineal de la amilosa.
hidroliza también enlaces alfa 1,4, pero en este caso son exteriores, por lo que se le llama exoamilasa. Y usualmente utiliza como sustrato las destrinas que obtuvimos de la utilización de la alfa-amilasa. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos entonces, juntando las dos amilasas, la alfa y la beta, la primera que hay que colocar, darle las condiciones de temperatura, del medio, del pH, es la alfa-amilasa, para que rompa los enlaces alfa 1,4 endo, ¿no? Adentro, produciendo lo que ya dijimos, estos compuestos que está aquí. Esto ya se va a la industria, alguna maltosa y maltotriosa, y aquí tenemos las destrinas límites, ¿no? Donde va a entrar la beta amilasa y va a romper formando maltosa. ¿Cuáles son las aplicaciones de la amilasa en la industria panadera? El uso de la alfa y beta amilasa aumenta la cantidad de maltosa y glucosa en la harina. Y lo que me va a favorecer es que entonces tengo un aumento de azúcares fermentables en la masa. Esto me va a ayudar también a acelerar la fermentación. Vamos a tener un mayor desprendimiento de CO2 y eso sería uniformemente mantenido. Y lo que me va a provocar es un aumento del volumen y mejorar la textura del pan. El otro grupo de las proteasas, el origen, vamos a tener un origen fúngico como el del mismo Aspergillus oryzae, bacteriano como Bacillus y Streptococcus, y del vegetal a partir de la Candida papaya. Esta cataliza la hidrólisis de proteínas y péptidos hasta aminoácidos. Aquí tenemos una cadena proteica en la que podemos ir rompiendo y vamos a obtener aminoácidos individuales. ¿Cuál es la aplicación de las proteasas en la industria de la panificación? Primeramente va a haber un reblandecimiento de la masa. Le vamos a dar mayor extensibilidad y elasticidad de la masa, como aquí en la figura de nuestro pizzero, que está extendiendo la masa y no se rompe, ¿no? Hay una reducción del tiempo de la masa. El pan adquiere mayor volumen, mejor textura, la conservación y el aroma. En este caso, las proteasas se recomienda utilizarlas en la harina del trigo duro. Es el trigo que tiene un alto porcentaje de gluten. Si la utilizáramos en harina pobre o medianamente rica en gluten, lo que va a hacer es un excesivo reblandecimiento de la masa y no va a ser favorable. En la industria azucarera vamos a ver la utilización de la invertasa o sacarasa. La hidrólisis de la sacarosa la vamos a producir glucosa y fructosa, a la que se le va a llamar azúcar invertido. Y esta se realiza por medio de dos enzimas. Una beta-fructosidasa, que se obtiene de la Saccharomyces cerevisiae o de la cándida, es decir, dos levaduras, y el alfa-glucosidasa, que se obtiene de la Aspergillus oryzae. Entonces, aquí tenemos una glucosa, una sacarosa, y viene la sacarasa y rompe y obtenemos una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. ¿Para qué se utiliza el azúcar invertido? ¿No? El azúcar invertido posee mayor poder edulcorante, es de mayor carácter humectante, es más soluble, es decir, vamos a evitar encontrarnos cristales de azúcar en la elaboración de estos ricos postres que están aquí. Lo vamos a utilizar en la confitería para elaborar bombones con relleno, jalea, con mazapanes, lo que le va a dar una consistencia suave, cremosa y blanda, como estos deliciosos chocolates que están ahí. Tenemos la glucoamilasa, que
hidroliza enlaces alfa 4 y alfa 6 del almidón y la vamos a utilizar en la industria azucarera para obtener el jarabe de glucosa, lo que se le llama glucosa líquida, los que han hecho o la han utilizado para elaborar tortas y demás, y también para obtener glucosa en general, ¿no? Esta glucosa líquida, como le dije, se utiliza mucho para la repostería. Está la glucosa isomerasa, que va a catalizar la isomerización de la glucosa a fructosa. Entonces, en el caso anterior que teníamos la sacarosa, le ponemos la sacarasa, me obtiene glucosa y fructosa, y si le ponemos una glucosa isomerasa, toda la glucosa me la va a transformar a fructosa. Este producto se vende mucho también en el mercado de la industria azucarera. Vemos las enzimas en la industria de alimentos lácteos. Está la renina o la quimosina, que se obtiene por maceración de trozos de estómagos de terneros, de estos que todavía siguen siendo alimentados por leche, y estas enzimas participan directamente en la formación de la cuajada, lo que sería la coagulación en la elaboración de queso, porque actúa como proteasa sobre la caseína. Tenemos las enzimas coagulantes, que son de origen microbiano, a partir de la endotia parasítica, o de la Mucorpusillus, o de la Mucormiae. Estas se aplican industrialmente también en la industria de la elaboración de queso. Y tenemos algunas enzimas de maduración de queso, que actúan, por ejemplo, la lipasa de origen vacuno, ovino, caprino, fúngico, algunas proteasas que acortan el proceso de maduración, mejoran la calidad del queso, le dan aromas, sabores diferentes, están buscados en el mercado gourmet, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de hongos que se utilizan en la industria quesera. El famoso queso azul es el Penicillium roqueforti, que es un moho de color verde azulado, ¿no? Donde el producto es el queso roquefort. Tenemos el Penicillium camembert, que es un hongo que produce textura suave y cremosa, tiene una proteasa, ¿no? Que rompe las cadenas proteicas y me da ese queso suave que es famoso, el camembert. Tenemos el Aspergillus flavus, que me va a dar aroma, el Streptococcus diacetilatis, que mejoran las calidades sensoriales del famoso queso cheddar. Hay también las beta-galactosidasas o la lactasa, ¿no? Esta es bastante utilizada, como les dije, hoy en día en la industria láctea. ¿Para qué? Para eliminar la lactosa de la leche. El origen está la levadura. Hay una Saccharomyces lactis, también está la Torula cremoris, a partir de hongos, el Aspergillus niger, y también está la acción que hace que aquí tenemos una lactosa que tiene una molécula de galactosa unida a la glucosa. Esta es la que hace, hay personas que no la toleran. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Le pone la enzima lactasa, rompe a la lactosa y la convierte en dos sustancias, galactosa y glucosa. Aquí está la aplicación. Entonces, los monosacáridos galactasa y glucosa son más dulces que la lactosa. La galactosa y la glucosa poseen mayor solubilidad. Y está la famosa leche deslactosada, ¿no? Que la pueden consumir las personas que son intolerantes a la lactosa. Vamos a hablar de las enzimas en la industria de la carne. De ellas vamos a hablar de la papaína, de la bromelina y de algunas proteasas microbianas, ¿no? Como ustedes ven aquí, la papaína la vamos a obtener de la papaya, su nombre lo indica, la bromelina a partir de la piña, y las proteasas microbianas vienen de algunos hongos.
Estas se van a aplicar en el proceso de maduración de la carne después de haber pasado la rigidez cadavérica y permite dar una textura blanda y apta para la cocción y la digestión. Entonces, ¿cómo actúa? ¿Por qué la carne es blandita cuando no se hace de forma natural? Aquí tenemos algunos ejemplos de ablandadores de carne con marcas famosas, ¿no? En realidad es una sal que viene mezclada con ingredientes sólidos que ayudan a romper las fibras más duras de la carne. Y es un complemento perfecto para obtener carnes más tiernas. Entre los ingredientes, como ustedes ven, es 95% de sal. Pueden tener azúcar en 1.5, potenciador de sabor, glucomananos menor a 1.5 y la enzima protolítica menor a 1% y un antioxidante para que dure más. La dosis se emplea 10 gramos por kilo de masa cárnica. Entonces, esta enzima proteolítica que aparece aquí al 1% es de alguna de las mencionadas anteriormente. O la bromelina, la papaína o alguna de origen fúngico. Hay otras aplicaciones en la industria cervecera, como es el caso de la amilasa, de la papaína, que vamos a utilizarla para licuar la pasta o para clarificar la elaboración de la cerveza. En la industria de frutas y hortalizas tenemos la pectinoesterasa, las pectinasas, poligalacturónidas, que son enzimas clarificantes de jugo. Este es un jugo de manzana no clarificado, ¿no? La mayoría de los naturistas lo prefieren así, pero el gran mercado prefiere un jugo de manzana de este tipo, ¿no? Es un jugo clarificado. ¿Qué es lo que han hecho? Se le ha adicionado, aquí esto está lleno de pectina y por eso le da esta consistencia, ¿no? De opacidad, mientras que aquí ya actuó, las pectinas rompieron la molécula y se pudieron eliminar, dando un jugo de consistencia clara, ¿no? Otras enzimas, su uso la podemos ver en la parte analítica. Por ejemplo, se pueden utilizar para indicar el estado higiénico y de conservación de un alimento. Está la determinación de enzimas producidas por microorganismos, como la prueba de reductasa, la prueba de la catalasa, tanto en leche como en jugo, que me va a decir si hay la presencia o ausencia de estas enzimas, si hemos realizado una buena conservación de ese alimento mediante la aplicación de calor, ¿no? Para destruirlas o si sobrepasamos la temperatura, se matan las enzimas y en el caso de la leche se puede ver si hay sobrecalentamiento, ¿no? Control de tratamientos tecnológicos en alimentos, podemos ver la determinación de actividad enzimática en los alimentos sometidos a pasteurización, a esterilización y cocción de la leche y la soya, como la fosfatasa, la asperoxidasa en la leche y la ureasa en la soya. Van a investigar en este punto cuáles de estas enzimas, la fosfatasa, la peroxidasa, deben de estar presentes, ausentes en la leche, igual que la ureasa en la soya. ¿Deben estar presentes o deben de estar ausentes? ¿Ya? Me lo investigan y me indican con un mensaje. Tenemos también la calidad de la miel. Se puede detectar la presencia de las diastasas, ¿no? El índice de diastasas se determina la presencia y concentración de sustancias extrañas en alimentos también, mediante la determinación de antibióticos, de pesticidas, de toxinas, esto utilizando la técnica de ELISA, ¿no? Las técnicas de ELISA, en este caso que les muestro aquí, son unos pocillos donde vienen fijos a los pocillos las enzimas que me van a permitir desarrollar los colores
dependiendo de lo que yo estoy buscando, ¿no? En este caso, si un antibiótico o una micotoxina, yo puedo hacer esta reacción y luego leerlo en el aparato de ELISA. Para esta presentación utilicé el trabajo de la profesora Ángela Sepúlveda sobre enzimas en tecnología de alimentos y también de los profesores Herman Smith y Irma Penacciotti de su importancia en la química y la tecnología de alimentos. Bueno, este tema es bastante interesante, es muy amplio y hemos querido dar un pantallazo con relación a la utilidad que tienen las enzimas en la industria de los alimentos. Un saludo cordial y nos vemos en la próxima clase.